Y estamos cerrando el culto del domingo en Ríos de Vida Plátanos. Hoy nos visitó el pastor Esteban Maquia, donde estuvimos compartiendo un tiempo precioso. Vino a traer una palabra de parte de Dios. Pastor, bienvenido y qué hermoso el tiempo que hemos podido compartir. Amén, amén. Tuvimos un tiempo hermoso, la verdad, y me gocé, me alegré en ver la iglesia tan linda, tan grande, y cómo el Espíritu Santo se ha movido, ¿sí? En el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la administración, y hemos traído una palabra que es caminando hacia lo sobrenatural. Y a eso te queremos desafiar, vos que estás ahí del otro lado, vas a escuchar este mensaje. Te animamos a que lo escuches, lo puedas seguir y realmente recibir, ¿sí? este mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón, de que como hijos de Dios somos llamados a seguir las pisadas del Maestro. Y Jesús nos llamó justamente a vivir una vida sobrenatural, ¿sí? Obedeciendo al Padre desde el momento del bautismo, el Espíritu Santo guiándolo a un lugar difícil, a veces que uno no quiere ir, que es el desierto, que representa las pruebas, las luchas, las tentaciones, pero justamente es ahí el lugar donde el Señor nos entrena para vivir una vida de poder, una vida de victoria como Jesús la vivió. Y también hablamos un poquito sobre Pedro, ¿no? Porque la parte mirando a Jesús es quizá un ejemplo muy alto, por supuesto, pero Pedro nos reflejamos mucho a veces nosotros también. Y él, con las fallas que tenía, con los errores que cometía, él dejó todo, siguió a Jesús y dio pasos que otros no dieron, ¿no? El Señor requiere de nosotros valentía, fe, para realmente creer lo que Él nos habla y lo que Él nos manda a hacer, ¿no? Y de esa manera vamos a alcanzar a vivir esa vida que el Señor nos llama, ¿no? Amén. Eso sobrenatural tiene que ser algo cotidiano para los hijos de Dios, así que quiero alentarlos a que puedan escuchar la prédica del pastor Esteban en nuestro canal de YouTube, Iglesia Ríos de Vida Plátanos, donde puedes revivir todo lo que se dijo en la palabra, seguir tomando notas y además compartirlo con alguien que seguramente va a necesitar escuchar esa palabra de parte de Dios. Gracias, pastor, nuevamente. Que Dios lo bendiga. Dios les bendiga. Adiós. Amén. Es maravilloso seguir a Jesús, ¿verdad? Sí, y el Señor nos llama como hijos e hijas a seguir su ejemplo y a vivir, a poder entrar a vivir en una vida sobrenatural, que es lo que quiero hablar en esta tarde, ¿sí? Quiero arrancar hablando y leyendo un pasaje de la Biblia que está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y esto es escrito nada más ni nada menos por el apóstol Pedro, que fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, que vio a Jesús moverse, que vio a Jesús hacer milagros, Jesús hacer maravillas, y lo siguió. Y luego vamos a terminar hablando sobre Pedro también. Pero Pedro escribió y dice: para esto fueron llamados. ¿Quiénes? Ustedes, nosotros, la iglesia del Señor, en todos los tiempos y hoy en el presente, en este lugar. Porque para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? En Plátanos. ¿Cuánta iglesia del Señor hay aquí? Bueno, y de paso los quiero felicitar, Los quiero felicitar. La última vez que estuve aquí fue, creo que en el año 2019, ¿sí? Y estaba este edificio que hoy tienen, estaba en plena construcción. Todavía no había sido inaugurado. El pastor nos traía a todos los que podía para mostrarnos el lugar, para que juntos oremos por lo que iba a ser la casa de Dios. Y la verdad lo felicito y doy gloria a Dios junto con ustedes y por este lugar maravilloso que Dios les ha dado. Amén. Y no quería dejar de decirles esto, ¿sí? Que lo mejor está por venir y que Dios llena de acuerdo a la capacidad de la vasija. Amén. Así que yo me acuerdo del lugar donde estaban antes, que les quedaba muy chico ya, era incómodo ya. Y Dios les ha dado este lugar. Bueno, es tiempo de seguir ensanchando. Sí, porque conforme a ensanchemos, Dios va a seguir añadiendo. Amén. La iglesia va a seguir creciendo.
porque la iglesia va de gloria en gloria. Y la gloria postrera de la casa del Señor será mayor que la primera. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que has visto hasta este día aquí en Plátanos no se va a comparar con lo que viene. Amén. Así que levántate en fe en el nombre de Jesús, apoya a los pastores, ora por los pastores, el liderazgo de la iglesia, porque viene un tiempo de cosas aún mayores. Y esto es a lo que el Señor Jesús nos llama. Amén. Y por eso quiero basar esta palabra en el ejemplo mismo del Señor Jesucristo, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y queremos imitar a Jesús, queremos seguir a Jesús. Si queremos vivir una vida de poder, si queremos vivir una vida de victoria, si queremos vivir en esa gloria postrera que será mayor que la primera. Amén. Y viendo el ejemplo de Jesús, notamos cómo Jesús fue dando pasos en la medida que llegó el tiempo para su manifestación. En primer lugar, Jesús, aproximadamente a los 30 años, Jesús se bautizó, ¿sí?, en obediencia al Padre. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en ¡Wow! voz alta, ¿Qué pasó? en susurro o en silencio. No es un... Muy bien. Jesús se bautizó. Y yo quiero leer en ese pasaje, en Marcos capítulo 1, versículo 9 hasta el 13. Porque si queremos vivir en lo sobrenatural, tenemos que mirar el ejemplo de Jesús y tenemos que imitarlo. Jesús se bautizó y fue un ejemplo de obediencia, de humildad, siendo el verbo de Dios, siendo la palabra encarnada. Él nos mostró el ejemplo máximo de obediencia al Padre. Jesús no tenía por qué ser bautizado, ¿verdad? Pero Él le dijo a Juan el Bautista, es necesario que esto acontezca. Y quiero leer, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Enseguida, el Espíritu lo impulsó, ¿a dónde? Al desierto. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vemos cómo Jesús obedeció al Padre, se bautizó. Y cuando se bautizó dice que el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como paloma en forma corporal sobre Jesús. Y dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Para dónde? Para el desierto. ¿A qué? Era tentado por el diablo. ¡Qué tremendo! ¿Puede el Espíritu Santo de Dios, que vive en nosotros, que vive en nuestro corazón, a veces guiarnos a lugares difíciles? Guiarnos a lugares donde quizás nosotros no elegiríamos ir. Sí. No fue que Jesús se equivocó, no fue que no tenía bien el GPS, sino que el Espíritu Santo sí lo guió, lo impulsó a Jesús hacia un lugar de prueba, hacia un lugar de desierto, hacia un lugar de dificultad, hacia el lugar donde iba a ser tentado, nada más y nada menos por el enemigo. Pero eso era parte del proceso, eso era parte del plan de Dios, del Padre que tenía para con el Hijo. Amén. Hay algo que quiero destacar, ¿sí? Y puede ser que en este momento estés pasando por algún tiempo de dificultad, algún tiempo de prueba, siendo ya un hijo o una hija de Dios. Y te quiero animar a que en ese proceso, en ese momento que hoy puedas estar viviendo, no te quejes, no te desanimes, no te bajonees, sino que puedas entender que Dios tiene un propósito con ese proceso que hoy estás viviendo, con esa dificultad. Dice la palabra de Dios
que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya, aleluya. Las aflicciones del tiempo presente no son de comparar con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, dice la palabra de Dios. Por eso, si hoy te encuentras en un desierto, si el Espíritu Santo, si Dios ha permitido que entres en un tiempo de prueba, quiero decirte hoy que esa prueba es con un propósito. Todas las pruebas tienen fin. Las pruebas no son eternas. Lo que es eterno es la gloria de Dios, el peso de la gloria que Dios va a traer sobre tu vida. Así que en medio de la prueba, alábale. En medio de la prueba, dale gracias. Aleluya. En medio de la prueba, levanta tus manos. Glorifica a Dios, porque esa prueba que hoy estás viviendo, si Dios te ha llevado ahí, esa prueba es nada más ni nada menos que la plataforma para la victoria, para la vida de poder, para la gloria postrera que va a venir sobre tu vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso en la vida de Jesús, en el ejemplo de Jesús, lo primero vemos es que el Espíritu Santo lo llevó, lo guió. Y el Espíritu Santo quiere guiar tu vida. No siempre te va a llevar a un desierto, ¿eh? A veces te va a llevar a lugares maravillosos. ¿Sí? Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aleluya, es hermoso poder experimentar la guía del Espíritu Santo. Y esto no era solamente para Jesús, no es para los apóstoles, no es solo para los pastores, es para todos los hijos de Dios, porque somos templos del Dios viviente. Y el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él te quiere guiar, Él te quiere guiar así como lo guió a Jesús. Él quiere también guiar tu vida. Lo que necesitamos es darle lugar al Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Así que déjate guiar por Él. A donde te quiera llevar, no lo elijas tú, déjalo elegir a Él. Y lo que sí tenemos que estar seguros es que a donde Él nos lleva siempre es para bien. Aunque quizás en el presente no lo veamos, aunque en el presente quizás el panorama sea oscuro, si es muchas veces como cuando estamos subiendo una montaña que a veces nos cuesta y a veces parece que no llegamos, pero del otro lado no vemos lo que hay del otro lado, pero del otro lado está la bendición, está la victoria. Amén. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Es hermoso, hermoso poder comprobar cómo Dios nos va guiando en sus propósitos, en la medida que confiamos en Él y en la medida que le obedecemos. Y así ocurrió con Jesús, nuestro máximo ejemplo. ¿Sí? Jesús obedeció al Padre y el Espíritu Santo vino sobre Él y empezó a guiar su vida de una manera sobrenatural. Amén. Aleluya. Lo segundo que quiero decirte es que Jesús estaba lleno del Espíritu. ¿Sí? Jesús es Dios, ¿verdad? Pero todo lo que te estoy relatando hoy, te estoy contando hoy, Jesús lo vivió como hombre. Amén. ¿Sí? Como tú y como yo, porque nos dio justamente ejemplo para que tú y yo podamos seguir sus pisadas. Amén. Y Jesús dijo también, y le dijo a sus discípulos: todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él también la hará, y aún mayores, porque voy al Padre. Pero esto te lo digo dentro de un ratito, ¿sí? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y necesitamos no solamente ser guiados del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, vez tras vez. Es más, para poder experimentar la guía del Espíritu necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice
En Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Necesitamos una llenura del Espíritu Santo renovada cada día. Amén. La llenura de ayer no me sirve para hoy. Hoy tengo que buscar a Dios. Hoy tengo hambre de Dios, como cantábamos hoy. Tengo hambre de ti. Qué hermosa canción. De tu presencia, de tu poder. Aleluya, con esas expectativas, con esa hambre, con esa actitud tenemos que venir a la presencia del Señor cada vez que nos reunimos, en cada actividad de la iglesia y aún en nuestra vida personal, en nuestra vida privada. Es como que tenemos que cavar un pozo en donde hay aguas vivas y en nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, y necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Él está siempre dispuesto a llenar tu vida. El tema es que muchas veces nuestras vidas están llenas de otras cosas, ¿sí? Y tenemos que vaciarnos de esas cosas. Jesús dijo que no se coloca vino nuevo en odres viejos, ¿sí? Sino que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, ¿sí? Que nuestras vidas puedan ser un odre nuevo, puedan renovarse cada día en la presencia del Señor. Si a veces nos sentimos distanciados, nos sentimos alejados de Dios, no es para condenarnos, porque Jesús no te condena, sino es justamente para venir lo más rápido posible a sus pies. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cada día podemos empezar de nuevo. Y cada día nuestros vasos pueden ser renovados y puedan estar vacíos de otras cosas que muchas veces llenamos y nos quieren entretener y nos quieren distraer. Para que solo el Espíritu Santo pueda llenarnos y pueda ocupar el lugar que solo Él se merece ocupar. Amén. Ser guiados por el Espíritu como fue Jesús. Vivir llenos del Espíritu como vivió Jesús. Y te quiero mostrar lo siguiente, que es a lo que quiero ir en esta noche para poder ser desafiados a vivir esta vida sobrenatural. En Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Voy a tomar un poquito de agua mientras. El Evangelio de Lucas nos muestra el mismo acontecimiento. Y dice entonces Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días. Y cuando fueron cumplidos, tuvo hambre. ¿Cómo entró Jesús al desierto? ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. Puede ser que, y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? A veces pensamos que estar lleno del Espíritu Santo significa que no vamos a tener ningún problema, que todo nos va a salir como queremos, ¿sí? Pero no es así. No es así. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos ir al desierto, podemos ir a enfrentarnos con el enemigo muchas veces, si Dios así lo quiere. Pero Él está con nosotros. Él está con nosotros y el desierto tiene un propósito. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo. ¿Pero quieres saber cómo salió del desierto? El versículo 13 al 15 dice: cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Entonces Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea. Y su fama se extendió por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús entró lleno del Espíritu Santo. Pero cuando salió, no salió solamente lleno del Espíritu Santo, sino salió
en el poder del Espíritu Santo. El desierto va a producir en nuestras vidas, en la vida de todos aquellos a quien Dios lleva. El propósito del desierto no es que caigamos ante la tentación. El propósito del desierto no es destruirnos. El propósito del desierto no es que salgamos derrotados, sino el propósito del desierto es que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, para que con ese poder, con esa autoridad que el Señor nos ha dado, podamos salir afuera y podamos hacer las obras que el Señor nos mandó a hacer. Amén. A partir de ahí comenzó el ministerio de Jesús. A partir de ahí comenzaron los milagros. A partir de ese día, después del desierto, empezaron las sanidades, empezaron a verse las liberaciones. A partir de ese día se empezó a manifestar la gloria de Jesús y su fama se extendió por toda la tierra y multitudes le empezaron a seguir. ¿Te das cuenta? Qué importante que es el desierto. ¿Cuánto están? No levante la mano, ¿no? ¿Estás pasando un desierto hoy? ¿Estás pasando un desierto? Bueno, recuerda esto. No es para que te vengas abajo. No es para destruirte. No es la mano del enemigo. No, es Dios que te quiere llevar a una gloria mayor. Si el Espíritu te ha guiado a ese desierto, búscale, búscale. Porque Él te dará todo lo que necesites para salir en el poder de Dios. Si a veces quizás te has metido en el desierto por cabezón, que a veces somos, ¿no? Yo soy cabezón, ¿no? Y a veces lo somos, ¿no? Y a veces nos metemos en lío sin ser necesario. Pero aún en medio del lío, Dios es tan bueno y podemos levantar nuestra mirada a Él. Y podemos extender nuestra fe a Jesús. Y Él puede cambiar ese desierto en manantiales. Él puede cambiar ese lugar seco en una fuente de vida. Él puede cambiar el mal en bien. Donde hay muerte, Él trae vida. Donde hay enfermedad, Él trae salud. Donde hay tristeza, Él trae gozo. Él trae alegría. Aleluya. Porque tenemos un Dios vivo. Un Dios que no se quedó en la tumba, sino un Dios que resucitó y que dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y ese poder que levantó a Jesús de los muertos también te levantará a ti para vivir una vida de victoria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora no quiero hablar más de Jesús, porque decimos, bueno, Jesús, era Jesús, ¿verdad? Sí, bueno, claro, Él era el Hijo de Dios, Él era Dios. Demasiado alto el ejemplo, y por supuesto, ¿no? Pero Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero vamos a hablar un poquito más bajo. Vamos a hablar de Pedro, el que escribió el primer versículo que leímos. Que sigamos las pisadas del Maestro. Alguien que vio la gloria de Jesús. Pedro era un hombre, dice la Biblia, un hombre del vulgo. Aparentemente era un hombre bruto. No tenía estudios. Se dedicaba a la pesca. Era un hombre bravo, podríamos decir, porque a veces competía con los otros discípulos, se peleaban quién era el mayor, todos querían estar cerca de Jesús. A veces le venía alguna revelación del cielo y le decía a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al rato le decía a Jesús: Jesús, no vayas a la cruz, que no te acontezca esto. Y Jesús le tenía que decir: apártate, Satanás, porque me eres tropiezo. Qué tremendo. Así era Pedro. Un hombre al que me parezco mucho. Yo no sé si te identificas a veces con Pedro, ¿no? Un hombre de carne y hueso, lleno de errores, lleno de fallas, con una mentalidad muy natural, pero un hombre a quien Jesús llamó. Y cuando Jesús lo llamó, Él dejó las redes y lo obedeció y empezó a seguirle. Y le dijo: desde a partir de hoy pescarás hombres. Y ahí empezó ese proceso en la vida de Pedro. Ahí empezó esa transformación en la vida de Pedro. Paulatinamente. Pedro tuvo una intimidad con Jesús que otros no tuvieron. Y eso es a lo que nos llama Jesús. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús fue glorificado y estaba con Moisés, Elías, solo estaban Pedro, Jacobo y Juan ahí. Pedro también fue uno de los pocos que vieron la resurrección de la hija de Jairo. Y bueno, otras cosas más que nos cuenta la Biblia.
dándonos a entender que Pedro vio a Jesús y vio el ejemplo de Jesús de una manera muy, muy cercana. Amén. Y lo que Dios hizo en la vida de Pedro, Dios lo puede hacer también en tu vida. Porque así como Pedro era de carne y hueso, nosotros también lo somos. Y el mismo Jesús a quien siguió Pedro es el mismo Jesús al que hemos decidido seguir nosotros. El mismo espíritu que, como vamos a ver ahora, transformó la vida de Pedro, es el mismo espíritu también que está transformando y quiere llenar de poder nuestras vidas. Amén. Así que si Dios lo hizo en Pedro, también en nosotros hay esperanza, ¿verdad? Aleluya. Porque ese Pedro, aún con sus errores, aún con sus equivocaciones, aún con su terquedad que tenía muchas veces, se atrevió a hacer cosas que los otros discípulos no hicieron. Un día Jesús estaba caminando, vino a ellos caminando sobre las aguas. Había una tormenta, había una tempestad. Los discípulos estaban solos en la barca y Jesús se acercó a ellos en medio de la madrugada, caminando sobre las aguas. Y Pedro ahí saltó y dijo: Jesús, si eres tú, que yo también pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo: bueno, vení, vení. Y Pedro salió de la barca y dio un paso y dio otro paso sobre las aguas. Estamos hablando de lo sobrenatural, ¿verdad? Hacia lo que queremos llegar. Dio un paso, dio otro paso, caminando sobre el agua. Pero de repente empezó a ver el viento, empezó a ver las tormentas, desvió su mirada de Jesús y se empezó a hundir. Y Jesús le extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué tremendo, ¿no? Así como vemos el ejemplo de Pedro, hablo de Pedro porque Pedro es creo que de los discípulos, el discípulo más criticado de todos, ¿verdad? Todos criticamos a Pedro, ¿no? Porque negó al Señor, porque Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque competía con los otros discípulos. Es el discípulo más criticado. Pero yo hoy te quiero pintar otra cara de Pedro. Fue el discípulo más valiente, porque se animó a hacer lo que otros no hicieron. Claro, Pedro, te hundiste y Jesús tuvo que venir a levantar. Tuviste poca fe y dudaste, por eso te hundiste, Pedro. Claro, Pedro tenía poca fe, pero los otros 11 ni tenían fe, porque se quedaron en la barca. No se animaron a poner ni un pie sobre el agua. Hermanos, si quieres ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural, si quieres ver cosas que nunca viste, tienes que empezar a hacer cosas que nunca hiciste. Amén. Aleluya. Atrévete. Sé valiente. No te mires a ti mismo. Es hora de mirar a Jesús. Es hora de escuchar su voz. Es hora de seguirle a Él. Y si Él te manda a caminar sobre las aguas, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. No te tire al agua si Él no te dice ven. Pero si Él te dice camina sobre las aguas, empieza a dar pasos de fe. Muchas veces estamos acostumbrados a lo sensual, ¿verdad? A querer primero ver, a querer primero sentir. Si no lo siento, no lo hago. Quiero sentir la voz de Dios, quiero sentir al Espíritu Santo. Pero el Señor no nos habla en ningún lugar de sentir. Es hermoso sentir. Yo ayer me caí al piso cuando Pablo Rocco oraba, fue algo hermoso, ¿no? Y es hermoso sentir, gloria a Dios, y lo anhelamos cada vez más. Pero el Señor no nos llama a vivir una vida de sentimientos. El Señor nos llama a vivir una vida de fe. Una vida de fe, que no tiene nada que ver con lo que sentimos, que no tiene nada que ver con lo que estos ojos naturales ven. Es una vida sobrenatural. Una vida que tiene que ver con escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y obedecerle. Sienta o no sienta, vea o no vea. Amén. Porque si Dios dice que va a suceder algo, a eso vamos. Amén.
como Dios les dijo que les iba a dar este lugar y se los dio a ese Obán. Y si Dios les dice que hay que comprar el de al lado, Dios se los va a dar. Y si Dios les dice que hay que ir a otro lado, Dios lo va a llevar. Amén. Aleluya. Y si Dios dice que hay que hacer una campaña en algún lugar, el pastor lo va a hacer porque tiene un pastor que es tremendo. Es tremendo este hombre. Lo admiro. Así que, hermanos, somos desafiados a vivir en este nivel. Mirá el resultado en la vida de Pedro. Y quiero ir concluyendo ya. En Hechos de los Apóstoles, después que Jesús resucitó, después que Jesús ascendió a los cielos, después que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y llenó a todos los discípulos, ese Pedro que había negado a Jesús se puso delante para anunciar el nombre de Jesús. Y dice que las palabras de Pedro traspasaban los corazones de las personas. Cuando él abría la boca, el Espíritu Santo traía convicción de pecado y la gente decía, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les decía, arrepiéntanse y bautícense y el Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes. Y era tan grande el avivamiento, el mover del Espíritu Santo, y se cumplía lo que Jesús les había dicho, que el que cree en Él, cosas mayores hará. Y Pedro las estaba empezando a hacer. Dice en Hechos 5:15, dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos. Cuando él pasaba, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a los enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. ¿Cuántos eran sanados? Algunos, ¿no? Si los que tenían fe, los que no tenían fe, todos eran sanados. Todos eran sanados. Mirá el mover del Espíritu de Dios, que vino como consecuencia de hombres valientes que pusieron su vida tal cuales eran, pusieron su vida en las manos de Jesús. Aleluya. ¿Quieres vivir una vida sobrenatural? Sí, es para ti, es para mí, es para cada uno de los hijos de Dios. Dios está levantando una iglesia poderosa en medio de un mundo que va para atrás, en medio de un mundo que está lleno de tinieblas, que donde la maldad aumenta, donde la moral está siendo cambiada, transgiversada, distanciada de la palabra de Dios. La iglesia va de gloria en gloria. La iglesia va de victoria en victoria. La iglesia se levantará en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, iglesia, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar y vamos a clamar en esta tarde. Vamos a clamar al Espíritu Santo para que llene nuestras vidas y para que nos ayuden a caminar en este proceso. Aleluya. Lo único que Él pide es que estés dispuesto. Lo único que pide es que dejes las barcas, que dejes las redes y que camines siguiendo a Jesús con fe, y Él hará el resto. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo y da gloria de Dios en medio del desierto, porque Él va a usar ese desierto para llenar tu vida de su poder, de su poder, de su poder. Amén. Aleluya, aleluya.